estás aquí porque algo te trajo. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez algo más. Lo que estás a punto de escuchar no son simples historias. Son relatos que no deberían contarse, voces que no deberían escucharse y presencias que jamás debieron imitar a los vivos. Esta es una recopilación de los relatos más perturbadores de Crónicas Malditas. Así que antes de continuar, te recomiendo algo. Apaga la luz y escucha bajo tu propio riesgo. Prefiero no decir mi nombre real. Tengo 34 años y vivo en la Ciudad de México. Trabajo manejando como Uber desde hace varios años, y aunque suene un poco cliché, he visto de todo un poco, la verdad. Cosas extrañas, situaciones incómodas, personas que no sabes leer bien, gente que dice cosas sin sentido, nada necesariamente paranormal, pero sí lo suficientemente extraño como para aprender que no debes confiarte demasiado de la gente que se sube a tu coche. Aún así, lo que me pasó en una madrugada fue distinto. No solo fue raro, fue algo hasta el día de hoy me cuesta explicarlo. A veces siento que estoy exagerando, aunque sé que no lo hago. Esa noche estaba trabajando cerca del centro de la Ciudad de México, moviéndome entre avenidas grandes, pasos a desnivel y unos cuantos túneles. Y era tarde, eran eso de las 12 de la medianoche, de esas horas que la ciudad se siente diferente, como si estuviera funcionando en automático y sin espectadores. Cerca de esa hora me cayó una solicitud. El usuario tenía una foto. Era un hombre alto, delgado, vestido con una ropa algo elegante, la verdad. Era de color negro, con un sombrero oscuro que le cubría una parte del rostro, pero no parecía de esta época. Y tampoco era una imagen vieja, se veía clara, pero aún así no se le distinguían bien las facciones. El nombre del usuario que llamó la atención era un nombre extranjero, difícil de pronunciar. Era algo así como Eren o Ehan. No sabría decirlo con certeza, no era un nombre común. El punto donde tenía que llegar a recogerlo estaba marcado entre una zona de varios túneles viales, de esos lugares donde todo es concreto, luces artificiales y un ruido encerrado. Dudé un poco, pero acepté. Cuando llegué, no vi cómo, pero el hombre ya estaba allí. No lo vi acercarse. Simplemente cuando vi, ya estaba parado en la banqueta, como si hubiera estado esperando desde antes. Coincidía perfectamente con la foto. Alto, demasiado delgado para mi gusto, sombrero puesto y unas manos muy largas. Y con una calma impresionante, ya que no parecía apurado para la hora. Se subió en el asiento trasero sin decir buenas noches ni nada parecido. Solo cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. En la app, el destino no aparecía marcado con coordenadas exactas, solo números. No era una dirección exacta. Eso ya me parecía algo extraño, pero no imposible. A veces la gente ponía puntos raros, destinos que no estaban dados de alta en Google Maps, o simplemente un fallo de la aplicación. No le tomé mucha importancia y arranqué. Después de unos segundos de silencio, el hombre me empezó a hablar. Me dijo que no tomara una salida rápida, que entrara al túnel. No lo dijo como una sugerencia, sino como alguien que ya sabía por dónde íbamos a pasar. Su voz era tranquila y muy controlada, pero había algo en la forma en que hablaba que me incomodó. No sonaba exactamente como alguien hablando desde atrás. Era difícil explicar. Era como si su voz se repitiera por todo dentro del coche. Al entrar al túnel, desde que bajé sentí que algo cambió. Las luces naranjas se extendían una tras otras y el eco del motor se hacía más pesado. Y ese ruido constante del túnel empezó a sentirse más presente, casi como un zumbido que no venía de ningún lugar específico. Avancé normal al principio, hasta que noté que algo se repetía. Un grafiti en la pared, una mancha oscura debajo de una señal, una luz que parpadeaba justo antes de una curva. Seguía avanzando, y a unos segundos después volvía a ver exactamente lo mismo. Era el mismo grafiti, la misma mancha y la misma luz,
Pensé que tal vez me estaba sugestionando. Los túneles se parecen entre sí, eso me dije para no pensar de más. Pero volvió a pasar, y otra vez. Y la señal de salida aparecía una y otra vez, siempre igual, siempre a la misma distancia, pero nunca llegaba a la salida real. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo y me dijo que los rooms funcionaban así, que eran espacios diseñados para repartirse pasillos que no llevaban a ningún lado, lugares donde la mente quiere avanzar solo porque hay movimiento. Le pregunté que de qué estaba hablando. Me respondió que yo creía que avanzaba porque veía cómo las cosas se movían frente a mí, pero que el avanzar no era lo mismo que desplazarse, que en ciertos niveles de la realidad el movimiento solo era una animación. Me asusté. Intenté acelerar. El velocímetro subía, el motor sonaba más fuerte, pero el túnel seguía exactamente igual. No importaba cuánto avanzaba, siempre regresaba a los mismos detalles. El hombre me dijo que no me alterara, que él solo estaba mostrándome cómo funcionaba la capa en la que vivíamos, que en realidad no había dioses, ni religiones, ni fe ahí. Solo reglas, procesos y simulaciones. Me dijo que el tiempo era un error de diseño, algo que la mente humana necesita para no romperse, que en realidad no íbamos hacia adelante, sino hacia adentro. Miré al retrovisor y no vi su rostro, no vi una cara. Vi algo parecido a la profundidad, como si fuera un hoyo negro, como si en lugar de una persona hubiera un espacio vacío, más oscuro que incluso el túnel. Sentí náuseas y dejé de mirarlo. Le pregunté que quién era. Me respondió que era una salida y al mismo tiempo un error, que no pertenecía solo a una dimensión, sino a varias, que caminaba entre ellas cuando encontraba puntos débiles como ese túnel. Cuando el celular marcó exactamente las 3 de la mañana, todo se sintió diferente. No fue un apagón ni un golpe, fue más bien como un video que se trababa un segundo, y de pronto, como si fuera por arte de magia, estábamos afuera del túnel. No hubo una transición, simplemente aparecimos en una carretera oscura. La ciudad estaba en silencio absoluto, no había coches, no había ruido y no había luces de edificios. A un costado donde se supone que debería haber una ciudad, había unos árboles. Un bosque que no tenía sentido en ese lugar. De inmediato frené. Volteé hacia el asiento trasero, pero ya estaba vacío. Entonces vi por el espejo lateral. El hombre ya estaba abajo del coche. Se había bajado e iba caminando hacia el bosque. No corría ni se apresuraba. Caminaba como si supiera exactamente dónde iba. Por un instante, con las luces del coche noté que su silueta no se alineaba, como si partes del cuerpo no coincidieran entre sí, como si no estuviera del todo aquí. Antes de perderse entre los árboles, levantó ligeramente la mano sin voltear y dijo que si alguna vez volvía a entrar, no mirara atrás. Después de eso, entré el bosque. No había avance, pero no había señal en el celular. La app no mostraba ningún viaje activo ni cancelado. No había rastro de esa solicitud. Manejé sin saber cuánto tiempo hasta que volví a ver luces normales de la ciudad. Al día siguiente, revisé el kilometraje del coche. Había aumentado mucho más de lo que debía. Desde entonces evito los túneles. No importa que tarde más o gane menos. Y a veces cuando paso cerca de alguno, la app me muestra solicitudes extrañas, con nombres que no reconozco y destinos marcados solo con coordenadas. Porque entendí algo esa madrugada, que en esta ciudad no solo hay calles y túneles, también hay puertas. Y no todos los que se suben a tu coche pertenecen a este lado. No sé exactamente cuándo comenzó todo, porque, si soy honesta, al principio no parecía algo importante. Era solo una casa nueva, un nuevo comienzo, una oportunidad para olvidar lo viejo y empezar de cero. Eso era lo que mi familia necesitaba. Después del divorcio de mis padres, mi madre decidió mudarnos lejos de todo, lejos del ruido, lejos de las calles conocidas,
lejos de los recuerdos. Terminamos en un pueblo pequeño, frío, perdido entre bosques interminables, donde el invierno parecía durar todo el año. Una de esas comunidades donde la niebla se queda pegada a los árboles como una enfermedad, y el silencio es tan profundo que hasta tus propios pasos te incomodan. Yo era la mayor, tenía 19, mi hermana menor apenas 14. Ella aún veía el mundo con curiosidad, con esa inocencia peligrosa que te hace pensar que nada malo puede ocurrir, porque las cosas malas solo pasan en películas. La casa era antigua, mucho más vieja de lo que parecía por fuera. Por dentro estaba remodelada, pintura fresca, pisos limpios, ventanas grandes. Pero había algo que no terminaba de encajar, una sensación, como si las paredes estuvieran demasiado quietas, como si la casa estuviera escuchando. El sótano, por supuesto, era lo único que no había sido tocado. Estaba cerrado con una puerta pesada al fondo del pasillo. Mi madre dijo que no había necesidad de bajar ahí, que era solo un lugar de almacenamiento viejo, que ya lo limpiarían después. Pero mi hermana era de esas personas que no soportan una puerta cerrada. Fue una tarde, pocos días después de mudarnos. Afuera caía nieve, la luz se apagaba temprano, y el pueblo, a las 5 de la tarde, parecía medianoche. Mi madre había salido a comprar algunas cosas. Quedamos solas. Yo estaba acomodando cajas. Mi hermana caminaba por la casa como si buscara algo, hasta que la escuché, el sonido metálico de una llave. «¿Qué haces?», pregunté desde el pasillo. Ella volteó. Tenía esa expresión, esa sonrisa traviesa. «Voy a ver el sótano». «No, solo un segundo, no pasa nada». Antes de que pudiera detenerla, abrió la puerta. Un aire húmedo y helado subió desde abajo. No era un frío normal, era un frío viejo, como si hubiera estado atrapado ahí durante años. Bajamos con una linterna. Los escalones crujieron con cada paso. El sótano olía a tierra, a madera húmeda, a polvo. Había objetos cubiertos con sábanas, muebles rotos, cajas de cartón que se deshacían en las esquinas, y algo más, algo que no podía explicar. Una sensación de estar entrando en un lugar donde no deberíamos estar. Mi hermana se adelantó. «¡Qué miedo! Está genial. No digas tonterías, solo mira rápido y subimos». Entonces lo encontramos, en una esquina, dentro de una caja vieja, envuelto en papel amarillento. Mi hermana lo sacó primero. Pensé que era un tablero normal, algún juego antiguo, hasta que lo vi bien. Las letras, los números, el yes y el no, el goodbye, la madera oscura, la superficie gastada y esa planchette triangular con un vidrio opaco en el centro. Me quedé inmóvil. «No lo toques». Mi hermana levantó la vista. «Es una ouija. Déjala ahí». Pero ella ya la había puesto en el suelo, como si fuera un tesoro. «¿Crees que funciona?» «No sé, pero no es algo con lo que se juega». Mi hermana se rió. «Todo el mundo dice eso. Seguro es puro cuento». Yo debí insistir, debí subir, debí cerrar esa puerta, pero lo que hice fue lo peor. Me senté frente a ella, porque aunque me daba miedo, también sentía curiosidad. Pusimos 2 dedos sobre la planchette. Mi hermana habló primero. «¿Hay alguien aquí?» Nada, silencio, solo el zumbido de la linterna. Yo suspiré. «¿Ves? Ya, vámonos». Pero entonces, la planchette se movió, muy despacio, como si alguien respirara sobre nuestras manos. Se deslizó hasta yes. Mi hermana abrió los ojos. ¿Fui yo? No. Volvió a moverse, letra por letra. H, E, L, L, O.
Un saludo, tan simple, tan imposible. Mi garganta se secó. Esto es una broma. Mi hermana susurró. ¿Quién eres? La Planchette no respondió de inmediato. Giró lentamente y escribió W-A-T-C-H-I-N-G. Watching. Observando. Sentí un escalofrío. Miré alrededor del sótano. Sombras inmóviles. Sábanas cubriendo muebles como cuerpos. Mi hermana tragó saliva. ¿Dónde estás? La Planchette se detuvo y luego escribió algo peor. B-E-H-I-N-D. Behind. Detrás. Mi hermana giró rápido. No había nada, solo oscuridad. No juegues conmigo, dijo nerviosa. La tabla respondió sola. N-O-T-A-G-A-M-E. Not a game. No es un juego. Quise quitar mis manos, pero no pude. Sentí como si algo las mantuviera ahí. Mi hermana comenzó a respirar rápido. Ya basta. Vamos a cerrar esto. Intentó decir goodbye, pero la Planchette se movió como loca, corriendo de letra en letra, como si alguien estuviera furioso. Y entonces escribió S-I-S-T-E-R-S. Hermanas, mi sangre se heló. ¿Cómo sabía? La tabla siguió. O-N-E-O-L-D-E-R. Una mayor. O-N-E-Y-O-U-N-G-E-R. Una menor. Mi hermana comenzó a llorar. No. Yo susurré. Cierra ya. Pero la tabla no nos dejó. Escribió lentamente como saboreándolo. I-O-U-B-O-T-H-S-T-A. Y ustedes se quedan. La linterna parpadeó. El aire se volvió más pesado. No sé cómo explicarlo. Era como si el sótano se llenara de algo invisible. Una presión en los oídos. Un silencio absoluto. Mi hermana gritó: ¡Adiós! Y en ese instante se escuchó un golpe arriba, como un paso, solo uno, en el piso de la casa. Nos quedamos congeladas. Mi madre no había vuelto todavía. La Planchette escribió S-H-E-I-S-H-O-M-E. Ella está en casa. Mi hermana susurró: mamá. Otro golpe, más cerca, como si alguien caminara lentamente sobre nuestras cabezas. Y luego, una risa, suave, como un susurro, desde algún lugar del sótano. La Planchette se movió sola. D-O-N-T-L-O-O-K. No mires. Pero mi hermana miró. Y en la esquina más oscura, donde la linterna apenas llegaba, había una figura. No sé si era una mujer, no sé si era humana. Solo sé que estaba demasiado alta, demasiado quieta, como si hubiera estado esperando desde siempre. Mi hermana soltó un grito ahogado. Yo no pude moverme. La figura inclinó la cabeza y la tabla escribió N-O-W-Y-O-U-S-E-E. Ahora ya vieron. No recuerdo cómo subimos. Solo sé que corrimos. Cerramos la puerta del sótano con llave. Mi hermana se quedó temblando en el suelo.
madre llegó minutos después. Nos encontró llorando. No le dijimos nada. No podíamos. Esa noche mi hermana no durmió. Yo tampoco. A la mañana siguiente, bajamos con mi madre para mostrarle. Pero la ouija ya no estaba. La caja estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Mi madre juró que no había nada ahí, que solo era un sótano viejo, que estábamos imaginando cosas. Pero mi hermana comenzó a cambiar desde ese día. Decía que escuchaba golpes bajo su cama, que alguien le susurraba en el oído cuando apagaba la luz, que sentía una presencia detrás de ella, siempre. Semanas después, la encontraron hablando sola frente a la puerta del sótano, susurrando letras, como si deletreara algo. Finalmente la internaron. Los doctores dijeron psicosis por estrés. Yo sé que no, porque antes de que se la llevaran, me tomó la mano y me dijo, no se fue, solo subió con nosotras. Y a veces, cuando la casa está en completo silencio, yo escucho golpes, debajo, lentos, pacientes, como si algo siguiera ahí abajo, esperando que alguien vuelva a jugar. Existen secretos que la Iglesia jamás ha permitido que se revelen al mundo. Historias tan oscuras que han permanecido enterradas bajo muros de silencio y juramentos de sangre. Sé que no debería hablar de esto, pero no puedo seguir ocultándolo. Todos los días me consume por dentro, como una herida que no sana. Me llamo, o mejor dicho, me llamaban padre. Fui exorcista, no famoso, no reconocido públicamente, pero dentro de los muros del Vaticano, mi nombre corría en voz baja. Me llamaban cuando los casos eran imposibles, cuando la oscuridad se resistía a ceder. Hoy voy a contarte uno de esos relatos prohibidos, una historia que no está en los libros, ni en los evangelios, ni en los archivos que se muestran al público, sino en lo más profundo del Vaticano. Es la historia del primer asesino de la humanidad, el hombre marcado por Dios, el condenado eterno, Caín. Una noche, fui convocado de urgencia. Me dijeron que un prisionero, un poseído demasiado fuerte para ser tratado en cualquier convento, se agitaba sin control. No me dieron más detalles. Antes de bajar a las criptas, un superior me detuvo, me miró con una seriedad que nunca olvidaré y me dijo: a partir de este momento tu vida cambiará, verás algo que nunca debió ser visto y conocerás uno de los secretos más grandes del Vaticano. Creí que sería otro exorcismo difícil, pero estaba equivocado. Me condujeron por pasillos ocultos bajo el Vaticano. La piedra estaba húmeda, el aire cargado de olor a tierra vieja. Las antorchas apenas iluminaban el camino, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Pasamos por puertas de hierro selladas con cruces y símbolos en latín que nunca había visto. En cada acceso había guardias armados, hombres que no levantaban la vista, como si temieran que algo pudiera verlos. Era un descenso al corazón del secreto, un lugar prohibido incluso para muchos sacerdotes. Finalmente, me llevaron a un corredor estrecho. Allí me encontré con otros hombres, sacerdotes, exorcistas. No eran guardianes comunes. Me explicaron que formaban parte de un círculo secreto, un grupo reducido que dedicaba su vida a custodiar al prisionero. Se turnaban por meses enteros, orando día y noche frente a su celda. No me recibieron con palabras de bienvenida, apenas un gesto serio. Ellos sabían que tarde o temprano todos debíamos enfrentarnos a lo que guardaban allí abajo. Avanzamos hasta el final del corredor, y allí estaba una enorme puerta de metal cubierta con símbolos bíblicos y marcas que jamás había visto en mi vida. Algunos brillaban débilmente, como si fueran más que grabados, como si respiraran. Mi superior susurró una última advertencia: cuando entres, no lo mires fijamente a los ojos, no respondas a sus palabras y ora sin detenerte. La puerta se abrió con un estruendo metálico, y el aire que salió de esa celda fue como un golpe en el pecho. Lo vi. En el centro de la celda, encadenado, estaba un hombre, o lo que alguna vez fue uno.
Su cuerpo era fuerte, imposible de doblegar, pero su piel parecía hecha de siglos, agrietada, marcada por cicatrices que no sanaban. Su cabello largo y desordenado caía sobre un rostro que destilaba odio, pero lo peor eran sus ojos, oscuros, profundos, y en lo más hondo, un brillo rojizo como brasas encendidas. Sentí que su mirada me desnudaba el alma. En su frente brillaba una marca, la señal eterna, la maldición que lo había condenado a vagar para siempre. Las cadenas que lo sujetaban eran enormes, oxidadas, pero vibraban como si no fueran suficientes para contenerlo. De pronto, levantó la cabeza y con una voz áspera, que sonaba a piedra quebrándose, dijo: «He sido marcado para vagar, pero no para morir. El fin de los tiempos se acerca, y cuando estas cadenas se rompan, volveré a caminar libre sobre la tierra». Mis rodillas temblaron. No era un simple prisionero, era una profecía viviente. Las antorchas se sacudieron violentamente, como si una corriente invisible las azotara. Las cadenas crujieron, tensándose con un sonido que retumbó en todo el pasillo. Y entonces lo escuché. Gritos. No venían de él, ni de nadie dentro de la celda. Eran voces antiguas, lamentos imposibles que parecían salir de las piedras mismas. El aire se volvió insoportable. Un frío recorrió mi espalda, mientras un calor sofocante me quemaba el pecho. Sentí que la oración se me escapaba, que mi fe se quebraba en pedazos. Caín inclinó la cabeza hacia adelante. Sus cadenas chirriaron con fuerza, y en un murmullo que aún escucho cada noche, pronunció: «Nadie puede encadenar la sangre derramada. Llegará el día en que el sello se quiebre, y entonces mi maldición será la maldición de todos». En ese instante, las antorchas se apagaron, la oscuridad lo reclamó todo, y comprendí que esas palabras no eran amenazas, eran un anuncio de lo inevitable. Al salir, me hicieron firmar juramentos de silencio. Me dijeron que lo que vi no existe, que lo que escuché jamás fue pronunciado. Me advirtieron que si hablaba, mi vida terminaría. Durante años guardé silencio. Continué mis labores como exorcista, sabiendo que nada se comparaba con lo que vi encadenado en esas profundidades. Pero hoy ya no puedo callar más. Actualmente vivo en un monasterio, a las afueras de Italia, lejos de las murallas del Vaticano, lejos de todo lo que un día fui. Sé que no debería hablar de esto, sé que mi vida corre peligro, pero callar me consume más que el miedo, porque cada noche, en mis sueños, escucho la misma voz repitiendo las mismas palabras. El sello se quebrará y la maldición será de todos. Y si un día desaparezco sin dejar rastro, recuerda estas palabras, porque Caín aún espera. Mi nombre es Iván, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en un momento de mi vida en el que jamás pensé en la muerte, ni en el destino, ni en nada que tuviera que ver con lo espiritual. Yo no era una persona religiosa, nunca lo fui. Si alguien me hablaba de señales, de experiencias cercanas a la muerte o de cosas que no se pueden explicar, simplemente lo tomaba como historias exageradas. Mi mundo era sencillo: trabajo, amigos, salir de noche y sobre todo, mi moto. Manejar era lo único que me hacía sentir verdaderamente libre, como si nada pudiera alcanzarme. El accidente ocurrió una noche completamente normal. No iba rápido, no estaba compitiendo, no estaba huyendo de nadie. Solo iba manejando. Recuerdo el sonido constante del motor, el aire golpeándome el cuerpo y las luces de los autos convirtiéndose en líneas largas frente a mis ojos. Todo pasó en un segundo. Un movimiento mal calculado, un destello y después un golpe seco que me sacó el aire del pecho. Sentí como mi cuerpo perdía el control y luego, silencio. No fue un silencio común, fue como si el mundo entero se hubiera apagado. Lo siguiente que recuerdo es verme a mí mismo. Mi cuerpo estaba tirado en el pavimento, inmóvil, con una postura antinatural. La moto estaba a unos metros, destrozada. Debajo de mí se formaba un charco oscuro que crecía poco a poco. Yo no sentía dolor,
No sentía miedo, solo una calma extraña. Estaba arriba, observando, como si fuera un espectador más. Vi a la gente acercarse corriendo, escuché gritos lejanos. Alguien pidió que llamaran a una ambulancia. Vi una mano tocar mi cuello y escuché a alguien decir que no reaccionaba. Yo quería gritar que estaba ahí, que seguía vivo, pero no tenía boca ni cuerpo. Y entonces sentí algo extraño, como si una fuerza invisible me jalara con violencia. En un parpadeo volví a mi cuerpo y el dolor me atravesó de golpe. Un dolor profundo, interno, que me hizo perder el sentido. Desperté en un hospital, completamente desorientado, con un pitido constante en los oídos y el cuerpo pesado, como si no me perteneciera. Intenté moverme y no pude. Mis brazos no respondían como antes y mis piernas se sentían lejanas, entumidas. Entró un doctor, luego una enfermera, y me hablaron con esa voz tranquila que usan cuando quieren evitar que entres en pánico. Me dijeron que habían llamado a mis papás. Cuando llegaron, mi mamá entró llorando, tratando de sonreír, y mi papá se quedó a unos pasos, con el rostro rígido. El doctor fue directo y me dijo que había sido muy afortunado, que por poco quedaba completamente paralítico. Tenía lesiones en las cervicales, y aunque no estaba del todo inmóvil, el proceso de recuperación iba a ser largo y difícil. En ese momento no sentí alivio, sentí un vacío horrible. Lo único que pensaba era que quizá no debía haber sobrevivido. Me dieron de alta días después y regresé a casa con un collarín, medicamentos y una sensación constante de fragilidad. Mi mamá me ayudaba en todo, a levantarme, a ir al baño, a bañarme. Ella lo hacía con amor, pero para mí era devastador. Me pasaba la mayor parte del tiempo solo en mi cuarto, mirando el techo, sintiéndome inútil, atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Por las noches era peor. El silencio se volvía pesado y las sombras parecían más densas. Al principio pensé que era mi mente, el estrés, la depresión, hasta que comenzaron los sueños. La primera vez soñé que estaba acostado exactamente como en la realidad, en mi cama, y en la puerta de mi cuarto había una sombra alta, inmóvil. No tenía forma definida, solo era más oscura que la oscuridad. Quise gritar, quise llamar a mi mamá, pero no podía moverme ni hablar. La sombra dio un paso hacia mí, y en ese momento sentí algo aterrador. Esa cosa no se sentía como un intruso, se sentía como si yo fuera el que estaba de más. Desperté empapado en sudor y con el corazón desbocado. Traté de tranquilizarme diciéndome que solo había sido un sueño, pero al girar la vista hacia la puerta, por una fracción de segundo, juraría que todavía había algo ahí. Las noches siguientes la sombra volvió, primero en sueños, luego cada vez más cerca. A veces estaba en la puerta, otras en la ventana, siempre de pie, siempre observando. Empecé a dormir con la luz prendida, luego con la televisión encendida, pero eso solo hacía que mi mente imaginara más cosas. Mi ansiedad crecía, y una idea empezó a repetirse en mi cabeza con cada vez más fuerza. Yo no debía estar vivo. Tal vez al verme tirado en el pavimento, al sentir esa calma extraña, ese era el momento en que tenía que irme, y algo salió mal. Y ahora, eso que veía en las sombras venía a corregir el error. Una noche desperté sin haber soñado nada. Simplemente abrí los ojos. La habitación estaba igual que siempre, pero sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera demasiado cerca. A un lado de mi cama, casi pegada a mí, estaba la sombra. No se movía, no hacía ruido, pero yo la sentía con todo mi cuerpo. Intenté mover la mano para tomar el celular y no pude. El miedo me paralizó. Sentí que el aire se me acababa y pensé que ese era el final. Después de unos segundos eternos, la sombra desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Esa noche lloré en silencio, con el miedo atorado en el pecho. Pasaron varios días así, sin dormir bien, con ataques de ansiedad constantes. Las sombras aparecían en sueños donde me rodeaban,
varias figuras altas inclinándose ligeramente hacia mí, como si me examinaran. Sentía que me observaban, que me esperaban. Hasta que una noche, completamente agotado, me quedé dormido. Desperté de golpe y sentí inmediatamente su presencia. Frente a mi cara, a centímetros, estaba la sombra. No tenía rostro, pero yo sentía que me miraba. No podía moverme ni cerrar los ojos. El terror era absoluto. Entonces escuché algo, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz grave y profunda que no era la mía. Dijo: «No es tu momento». Luego agregó: «Valora tu vida. Te dejaron volver. A partir de hoy, todo va a cambiar». En ese instante la presión desapareció y la sombra se fue. A la mañana siguiente desperté distinto, no feliz, no tranquilo, pero con una claridad extraña. Por primera vez desde el accidente, pensé que seguía vivo por alguna razón. Ese día comencé a esforzarme más en la terapia, a pesar del dolor. Poco a poco empecé a recuperar movimiento. Fue un proceso largo, lleno de frustración, pero avancé. Y desde aquella noche las sombras nunca regresaron. No volví a ver nada extraño, pero tampoco volví a ser el mismo. Quedé marcado por lo que viví. No sé si lo que vi fue la muerte, una manifestación de mi mente, o algo que no tiene nombre. Solo sé que estuve muy cerca de cruzar un límite, y que algo, o alguien, me dijo que todavía no era mi momento. Y desde entonces, cada día que despierto, recuerdo que la vida puede terminar en segundos, y que cuando estás tan cerca de morir, a veces no regresas solo. Hola comunidad. Por favor, si esta historia llega a compartirse, prefiero que no se use mi nombre real. Pueden llamarme Daniel. Soy de Zacatecas, México, y esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años. Nunca me había animado a escribirlo, porque cada vez que lo recuerdo, regresa todo. Los sueños, la culpa, el miedo. Hay cosas que uno cree haber dejado atrás, pero en realidad solo aprende a vivir con ellas. Cuando yo tenía esa edad, tenía 3 amigos inseparables: Marco, Iván y Sergio. Nos conocíamos desde niños. Íbamos a la misma escuela, salíamos todos los días y compartíamos esa sensación peligrosa de creer que nada podía pasarnos. Éramos como hermanos. Con el tiempo, empezamos a interesarnos por cosas que nos decían que eran prohibidas. Primero fue la música, rock, luego sonidos más pesados, más oscuros. No culpo al género, porque incluso hoy lo sigo escuchando. El problema fue la etapa, esa necesidad de probar límites, de meternos donde no debíamos, solo para sentir algo distinto. Si alguien decía que en algún lugar asustaban, esa misma noche, ahí estábamos. Casas abandonadas, fincas viejas, túneles, panteones. Todo lo prohibido nos llamaba. Recuerdo una vez que entramos a una bodega abandonada, a las afueras de la ciudad. Decían que ahí se habían cometido cosas horribles. Apenas dimos unos pasos adentro, cuando empezamos a escuchar lamentos, voces tan reales que salimos corriendo sin mirar atrás. Tiempo después, las autoridades encontraron restos humanos ahí. Cualquiera pensaría que eso habría sido suficiente para detenernos. No lo fue. Al contrario, sentimos que habíamos tocado algo real, algo que no todos podían experimentar. Y eso nos empujó a seguir. Fue después de eso que compré una ouija. La persona que me la vendió me advirtió una sola cosa: no le pidas nada que no estés dispuesto a pagar. En ese momento, lo tomé como una frase exagerada. Nunca pedimos deseos, nunca pedimos favores. Solo preguntábamos, solo
jugábamos. La usábamos seguido, en casas, en cuartos cerrados, siempre de noche. Pasaron casi 2 años así, sin que nada realmente grave ocurriera, hasta que alguien ajeno a nuestro grupo nos dijo algo que lo cambió todo. Nos dijo que lo que hacíamos era un juego de niños, que si queríamos experimentar algo real, teníamos que hacerlo en un panteón, a medianoche, que ese era el siguiente nivel. Más que miedo, lo sentimos como un reto. Planeamos fechas especiales, Halloween, Semana Santa, pero al final no fue ninguna de esas. Fue un día cualquiera. Estábamos cerca del panteón municipal, el más grande de la ciudad. Yo llevaba la ouija en la mochila, como siempre, y sin decirlo, supimos que ese era el momento. Entrar fue demasiado fácil. Caminamos entre las tumbas, solo con la luz de la luna. No llevábamos lámparas. Esperamos a que dieran las 12. Cuando llegó la hora, escogimos una tumba cualquiera. Nos sentamos en el suelo, formamos el círculo y colocamos la tabla. Al principio, todo fue normal, hasta que algo cambió. Todo lo que estaba fuera del círculo se volvió completamente oscuro. No era falta de luz, era como si la oscuridad se hubiera cerrado sobre nosotros. El puntero se movió de golpe. Pregunté, ¿hay alguien aquí con nosotros? Antes de terminar la pregunta, se fue directo al sí. Empezó a escribir, letra por letra. Gracias por venir. Nos reímos. La adrenalina era increíble. Hasta que entendimos que algo nos estaba observando. No sabría decir exactamente cuándo ocurrió, pero el aire cambió. Se volvió pesado, espeso, como si costara trabajo respirar. El silencio del panteón ya no era normal. No se escuchaban insectos, no se escuchaba el viento, solo nosotros y algo más. El puntero comenzó a moverse más rápido, ya no deslizándose, sino casi golpeando la tabla. Pregunté si podíamos cerrar la sesión. La respuesta fue inmediata. No. Volví a preguntar. No. Una tercera vez. No. Marco empezó a llorar. Iván respiraba agitado, como si estuviera a punto de desmayarse. Sergio miraba a la nada, con los ojos completamente abiertos. Entonces, lo vimos. Sombras. No alrededor, sino atravesándonos. Como si no tuvieran cuerpo, pero sí intención. Sentí algo pasar a través de mi pecho. Un frío profundo, que no dolía, pero que asustaba más que el dolor. Intenté cerrar la sesión otra vez. El puntero se detuvo. Y entonces escribió algo distinto. Todavía no. Ahí fue cuando Marco se levantó. Quitó las manos. Rompió el círculo. Todo pasó al mismo tiempo. El aire se movió con violencia. Sentí como si algo gritara, pero sin sonido. Iván y Sergio salieron corriendo. Yo me quedé. No sé por qué, pero no pude moverme. El puntero se deslizó solo, hasta la palabra adiós. Cerré la sesión como pude. Dejé la tabla ahí mismo. Y corrí. Corrí sin voltear atrás. No vi a mis amigos. No los escuché. Solo corrí hasta llegar a mi casa. Los días siguientes fueron extraños. No nos vimos. No nos hablamos. Eso nunca había pasado. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Soñaba con mi muerte, de diferentes formas, caídas, ataques, sombras encima de mí. Me despertaba gritando, empapado en sudor.
Cuando por fin nos reunimos, entendimos que no era solo yo. Iván repetía una frase, una y otra vez. No puedo más, no puedo más. Con el tiempo, los sueños dejaron de ser sueños. Un día, iba en bicicleta, a plena luz del día. Sentí, claramente, como algo me atravesó. Salí volando. La gente dijo que parecía que alguien me había empujado, pero no había nadie. Ese mismo día, fui a la parroquia de mi colonia. Le conté todo al sacerdote. Me sugirió bautizarme. Lo hizo rápido. Al día siguiente, me bauticé. Las pesadillas se detuvieron. Pero no pasó lo mismo con mis amigos. Marco me culpó. Dijo que yo los había obligado. Su familia me miraba con odio. Se fueron de la colonia y nunca volví a saber de él. Sergio no soportó. Se quitó la vida. En su nota escribió que ya no podía con las sombras. Iván perdió la razón. Terminó viviendo en la calle, gritando. Murió años después, acostado en una banqueta, como si se hubiera quedado dormido. Yo me fui de ese lugar. Nunca volví a tener esas pesadillas, pero tampoco volví a estar solo. Hay una presencia conmigo. No la veo de frente, solo de reojo. Siempre está ahí. A veces siento que se tensa, como si fuera a atacarme, pero no lo hace. Solo me recuerda que sigue ahí. Esto no se lo he contado ni a mi esposa. Tengo miedo de que al hacerlo, algo les pase a ella o a mis hijos. Sé que viviré con esto hasta que Dios me dé vida y hasta que eso decida cobrar la deuda que cree que tengo. Ojalá falte tiempo. Esta es la confesión de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Javier Mendoza hizo un pacto con Asmodeo, el demonio de la lujuria, para conquistar a cualquier mujer que deseara. Al principio fue un sueño: poder, placer, deseo infinito. Pero el precio nunca se negocia con demonios. Hoy les traigo su historia completa, tal como él la grabó antes de desaparecer. Si crees que el deseo no tiene consecuencias, escucha con cuidado, porque Asmodeo no da regalos, solo cobra almas. Me llamo Javier Mendoza, y si estás leyendo esto te advierto: no sigas adelante si crees que el mal es solo un cuento para asustar niños. Esta es mi historia real, mi confesión grabada en un viejo teléfono, antes de que todo termine. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito contarlo todo, cada detalle, para que alguien entienda lo que pasa cuando juegas con fuerzas que no comprendes. Vivo en un departamento mugriento en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, donde las sombras de los edificios altos parecen devorar la luz del día, y las noches se llenan de sirenas y murmullos de la calle. Tengo 28 años, soy flaco, con gafas gruesas que me hacen parecer un ratón de biblioteca, y trabajo en una oficina de contabilidad gris y sin alma, contando números que no importan a nadie. Siempre fui el tipo invisible, el que se sienta solo en la esquina de las fiestas, el que envía mensajes que nunca responden. Desde la secundaria las mujeres me ignoraban. Recuerdo a mi primera crush, Ana, en el colegio. Le escribí una carta torpe declarando mi amor, y ella la leyó en voz alta frente a todos, riendo hasta las lágrimas. En la universidad, intenté invitar a salir a una chica llamada Laura en la cafetería. Se rió en mi cara, diciendo: «Ay no, eres lindo, pero no mi tipo». Después Tinder se convirtió en mi infierno personal. Swipe tras swipe, matches cero, o conversaciones que morían en hola. Me sentía como un fantasma, invisible en un mundo donde todos parecían conectar menos yo.
La soledad me carcomía como un cáncer lento, robándome el sueño, llenándome de rabia y autodesprecio. Pasaba noches enteras mirando el techo, preguntándome qué demonios tenía de malo. Una noche de viernes particularmente miserable, solo en mi cuarto con el ventilador zumbando como un mosquito gigante, ahogado en cerveza barata de la tiendita de la esquina y scrolling infinito en Reddit y foros oscuros, encontré un hilo en r/ocultismo real. Era un subreddit escondido, lleno de historias de brujería y entidades sobrenaturales. Un usuario anónimo, con un nombre como Shadow Pact Maker, hablaba de pactos demoníacos con detalles que sonaban demasiado reales. Asmodeo, el rey de la lujuria en el Ars Goetia, te da poder sobre las mujeres. Te hace irresistible, pero cuidado, cobra caro. No es un juego. Adjuntaba un ritual detallado, con dibujos escaneados de pentáculos antiguos, palabras en latín que parecían sacadas de un grimorio medieval, y advertencias de usuarios que decían: lo intenté y ahora no duermo. Pensé que era una broma elaborada, uno de esos creepypastas para trolear a los desesperados. Pero la desesperación me empujó. Leí comentarios. Algunos decían que funcionaba, otros advertían de suicidios y locuras. ¿Qué pierdo?, me dije, ignorando el nudo en el estómago. Pasé el fin de semana obsesionado. Busqué más info en foros como 4chans/x/ y sitios esotéricos en español, aprendiendo sobre el Ars Goetia, Salomón y los 72 demonios. Asmodeo era descrito como un demonio de 3 cabezas, toro, hombre y carnero, maestro de la lujuria y la destrucción de matrimonios. Me dio escalofríos, pero la promesa de cambiar mi vida era tentadora. Reuní los materiales, velas negras de una tienda esotérica en el mercado de Sonora, donde una vieja bruja me miró con lástima y dijo: cuidado, mijo, lo que invocas no se va fácil. Sal marina de la farmacia, un cuchillo ritual que compré online y sangre. Maté un pollo que compré en el tianguis local, sintiendo náuseas mientras lo degollaba en el baño, la sangre salpicando el azulejo blanco y mi camisa. Me sentí como un asesino, pero seguí adelante. Bajé al sótano del edificio esa misma noche, un lugar olvidado y húmedo lleno de telarañas colgantes, cajas apiladas de inquilinos olvidados y ratas que correteaban en las sombras. Era medianoche en punto, la hora bruja. Dibujé el pentáculo en el piso de cemento agrietado con la sal mezclada con la sangre del pollo, formando un círculo perfecto de unos 2 metros de diámetro, con símbolos intrincados en cada punta. Encendí las velas negras en cada vértice de la estrella, y el aire se volvió pesado, opresivo, como si el oxígeno se escapara por las grietas. Me temblaban las manos mientras sostenía el papel impreso con el conjuro, mi voz ronca por el miedo. Asmodeo, príncipe de los infiernos, señor de la codicia carnal, yo te invoco en esta hora oscura. Ven ante mí, oh demonio de las pasiones prohibidas, y concédeme el dominio sobre el deseo ajeno. Aparece, surge de las tinieblas y escúchame. Al principio nada, solo el eco de mi voz ridícula, rebotando en las paredes mohosas, y el goteo distante de una tubería rota. Me sentí tonto, listo para reír y subir a mi cama. Pero entonces, las velas flamearon alto de repente, casi tocando el techo bajo y sucio. Un viento aulló desde nowhere, frío y cortante, extinguiendo una vela por una, dejando solo humo acre. El sótano se enfrió tanto que vi mi aliento como niebla blanca flotando. En el centro del pentáculo, una sombra se condensó lentamente, alta, imponente, con cuernos curvados como los de un toro salvaje, piel escamosa que brillaba rojiza bajo la luz tenue de la última vela. Ojos como brasas ardientes, pupilas verticales como las de una serpiente que me perforaban el alma. El olor a azufre y carne quemada llenó el aire, dándome arcadas violentas. ¿Quién osa convocarme, mortal insignificante? Rugió su voz,
un eco gutural que vibraba en mis huesos, como si hablara desde dentro de mi cabeza y mi pecho al mismo tiempo. Tragué saliva, las rodillas flojas. Yo, Javier, quiero mujeres, poder sobre ellas, que me deseen, que caigan a mis pies, que no pueda resistirme nadie. Asmodeo rió, un sonido horrendo como cristales rompiéndose en un terremoto. La lujuria es mi dominio eterno. Te daré lo que pides, un atractivo irresistible, un encanto demoníaco que envenenará sus mentes. Cada mirada tuya las enloquecerá, cada toque las atará a ti. Pero el precio es alto, humano. Tu alma, en exactamente un año. Al final de los 365 días, vendré por ti y te arrastraré a mis reinos. ¿Aceptas el pacto? Dudé un segundo eterno, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. Pensé en todas las rechazos acumulados, en las noches solo llorando en silencio, en la vida vacía que me esperaba. Sí, acepto, susurré, sellando mi destino. Un pergamino amarillento y envejecido apareció flotando en el aire, con letras que ardían en rojo como sangre fresca. Firma con tu sangre, y el contrato será irrevocable, ordenó la bestia. Me corté la palma con el cuchillo ritual, el dolor agudo pero nada comparado al terror. La sangre goteó sobre el documento, y al tocarlo, sentí un quemazón infernal que subió por mi brazo, como fuego líquido corriendo por mis venas, quemando cada célula. El pentáculo brilló con una luz cegadora, y Asmodeo desapareció en una ráfaga de humo negro y sulfúrico que me dejó tosiendo. Me quedé solo en el sótano, jadeando, con la mano sangrando y el corazón acelerado. Subí tambaleante a mi departamento, me lavé la herida que ya cicatrizaba anormalmente rápido y me dormí exhausto, convencido de que había sido una alucinación inducida por el alcohol y el estrés. Al día siguiente, sábado por la mañana, todo cambió de forma sutil al principio. Salí a comprar café en la cafetería de la esquina, y la barista, una morena guapísima con ojos verdes que nunca me había mirado 2 veces, me sonrió coqueta, inclinándose sobre el mostrador. «Oye, ¿vienes seguido? Eres guapo, ¿sabes? Deberíamos salir algún día, ¿no?» Me quedé boquiabierto, pero una confianza nueva, no mía, surgió de somewhere. Respondí con un guiño. «Claro, esta noche». Esa noche salimos a un bar en la zona rosa. Su nombre era Sofía. Bailamos hasta tarde y en su departamento fue pasión pura. Besos voraces, cuerpos entrelazados en sábanas revueltas hasta el amanecer. Me sentía como un dios, invencible, con una energía que no conocía. Los días siguientes fueron un torbellino adictivo. En el metro abarrotado, una ejecutiva elegante me dio su número sin que yo dijera nada, solo por una mirada. En el trabajo, mi jefa, que antes me trataba como a un mueble, me invitó a una cena de negocios que terminó en su cama. En un bar el fin de semana, 3 chicas competían por mi atención, riendo a mis chistes tontos, tocándome el brazo. Tuve citas diarias, noches locas en moteles baratos o departamentos lujosos, tríos incluso con mujeres que conocía en apps que ahora explotaban de matches. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes seductores. «Ven ya, te necesito, eres adictivo». Era como una droga poderosa, me volví arrogante, descartando a unas por otras más nuevas, más bellas. Dejé mi trabajo aburrido por uno en ventas, donde cerraba deals solo con carisma demoníaco. Pero pronto, grietas oscuras aparecieron en este paraíso falso. Sofía, la primera, empezó a cambiar 2 semanas después. La vi en la calle. Había adelgazado drásticamente, su piel arrugada como la de una mujer de 80 años, ojos hundidos y opacos. Me llamó llorando esa noche. «Javier, ¿qué me pasa? Siento que me estás robando la vida cada vez que me tocas. Duele tanto». Su voz era un susurro roto. La bloqueé en pánico, negándome a creerlo, pero el guilt me carcomió.
Luego vino María, una modelo alta y rubia que conocí en una fiesta en Polanco. Nuestra semana fue intensa. Fiestas, sexo salvaje, promesas vacías. Pero después, enloqueció gradualmente. Primero, pesadillas donde gritaba mi nombre. Luego, arañándose la cara en el espejo, dejando surcos sangrientos. La encontré en su baño lujoso, con las paredes pintadas con su propia sangre. Asmodeo te espera, Javier. Sus ojos estaban inyectados en rojo, murmurando incoherencias sobre sombras que la seguían. La internaron en un psiquiátrico privado. Los doctores dijeron, esquizofrenia aguda, pero yo sabía la verdad. Yo me sentía más vital, más fuerte físicamente, con músculos que aparecían sin esfuerzo, pero un vacío crecía en mi pecho, como si cada conquista me robara un pedazo de humanidad, dejando un hueco negro. Al tercer mes, las pesadillas me asaltaron como venganza. Soñaba con Asmodeo en un abismo de fuego eterno, arrastrándome por cadenas candentes, mientras almas torturadas gritaban pidiendo misericordia. Despertaba sudando profusamente, con marcas en la piel, rasguños profundos como de garras invisibles que sangraban y desaparecían al amanecer, dejando solo cicatrices fantasmales. Intenté ignorarlo, ahogándome en más mujeres. Una actriz, una estudiante, una casada que dejó a su marido por mí. Pero los efectos secundarios empeoraban. Una noche, con una chica llamada Elena en un hotel, vi su reflejo en el espejo del baño. Ojos rojos brillando, sonriendo maliciosamente mientras nos besábamos. No era su reflejo, era el mío distorsionado. Grité, y ella huyó asustada, dejándome solo con el eco de mi terror. Al sexto mes, el pánico se apoderó de mí por completo. Ya no disfrutaba. Cada encuentro era una obligación maldita. Desesperado, busqué romper el pacto. Primero, fui a la Basílica de Guadalupe un domingo abarrotado, arrodillado ante la Virgen Morena, rezando hasta que me dolían las rodillas y las lágrimas corrían. Encendí velas. Prometí cambiar, pero nada, solo silencio divino. Luego, visité a un sacerdote en una iglesia antigua del centro. Me escuchó, palideció y me bendijo con agua bendita que quemó mi piel como ácido. Esto es demoníaco, hijo. Busca un exorcista, dijo temblando. Consulté a un brujo famoso en Tepito, un mercado de sombras y secretos, que me cobró una fortuna por un ritual de limpieza en su choza llena de altares y humo de copal. Durante el exorcismo, con hierbas quemando y cantos en náhuatl, el brujo palideció de repente. Esto es antiguo, poderoso. Asmodeo no suelta lo que es suyo. Tu alma está marcada como ganado. El altar explotó en llamas repentinas, quemando sus libros antiguos, y huí entre el humo, tosiendo y aterrado. Probé todo. Amuletos de plata, baños de hierbas, hasta un viaje a Catemaco, Veracruz, donde chamanes me dijeron lo mismo. El pacto es irrevocable. Prepárate para el fin. Los últimos meses fueron un infierno viviente. Las mujeres seguían viniendo atraídas como moscas a la miel, pero ahora las veía como presas condenadas, sus vidas drenadas por mi toque maldito. Una bailarina llamada Carla, se suicidó después de dejarme. Su nota garabateada decía: tu toque me pudre el alma, Javier, no puedo más. Otra envejeció en días, terminando en un hospital con diagnósticos inexplicables. Mi reflejo en los espejos cambiaba sutilmente. A veces, cuernos sutiles brotaban, piel escamosa se asomaba, ojos rojos parpadeaban. Oía risas demoníacas en el viento de la ciudad, susurros en la noche solitaria. Pronto, Javier, pronto vendré. El año terminó anoche, exactamente a la medianoche. Estaba solo en mi departamento, las luces apagadas para ahorrar, temblando bajo las sábanas sucias, sudando frío pese al calor de febrero. Golpes resonaron en la puerta principal. Bam, 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 como puños de hierro. Me armé de valor, corazón en la garganta, y abrí despacio.
Nadie. Solo el pasillo vacío y oscuro del edificio, con bombillas parpadeando. Cerré la puerta, aliviado por un segundo fugaz, riendo nervioso. Pero entonces, en el baño contiguo, el espejo se empañó solo, como si un aliento invisible lo cubriera. Con un dedo espectral, invisible pero real, se escribió letra por letra: hora de pagar, mortal. El aire se enfrió drásticamente, como un freezer abierto. Sombras se movieron en las esquinas de mi sala, alargándose como dedos negros. Sentí aliento caliente y fétido en mi nuca, oliendo a azufre. Me giré despacio, el terror paralizándome. Asmodeo estaba allí, materializado en toda su gloria horrenda, más grande que antes, llenando la habitación con su presencia opresiva, cuernos rozando el techo. El contrato se cumple, mortal insignificante. Tu alma es mía por eternidad. Grité con todo el aliento, un alarido primal, y corrí hacia la ventana, pensando en saltar al vacío de la calle abajo. Pero cadenas invisibles, frías como el hielo del infierno, me ataron las piernas y brazos, tirándome al suelo sucio. Caí de rodillas, sollozando. Él se acercó lento, disfrutando mi pánico, su mano escamosa y con garras extendiéndose hacia mi pecho, quemando a través de la camisa. Sentí mi esencia siendo succionada violentamente. Recuerdos de infancia, amores no correspondidos, emociones crudas, todo drenado hacia él como un vórtice negro. «No, por favor, misericordia», supliqué entre lágrimas, mi voz quebrada. En ese momento de mayor terror absoluto, vi visiones cegadoras. Un infierno de lujuria eterna, donde almas como la mía eran torturadas con deseos insaciables, encadenadas a camas de fuego, devoradas una y otra vez por demonios menores con rostros de amantes perdidos. Cuerpos retorcidos en éxtasis doloroso, gritos de placer mezclados con agonía. Asmodeo rió estruendosamente. «Esto es solo el comienzo, Javier. Eternidad de placer y dolor infinito. Bienvenido a mi reino». Desperté horas después en el piso frío, jadeando como si hubiera corrido un maratón, el cuerpo adolorido. ¿Fue un sueño vívido? No. Mi mano aún ardía con la marca del pacto, una cicatriz roja palpitante. Ahora, mientras grabo esto en mi teléfono con manos temblorosas, oigo pasos pesados en el techo, como cascos de toro. La puerta cruje sola, abriéndose centímetro a centímetro. Él viene de nuevo, esta vez para terminarlo. Si lees o escuchas esto, no invoques demonios. No busques shortcuts al deseo o al poder. Asmodeo no da nada, solo devora todo lo que tocas, dejando ruinas. Y si sientes una mirada extraña en la calle, un susurro seductor en la noche oscura, podría ser él, buscando el próximo pacto desesperado. ¿Serás tú el siguiente? Duerme con la luz encendida y reza para que no sea tarde. Y eso fue todo lo que Javier Mendoza dejó grabado. Nadie lo ha vuelto a ver desde esa noche. Su departamento quedó vacío, el teléfono encontrado en el piso, aún con la grabación. Si alguna vez sientes que el deseo te arrastra demasiado fácil, que una mirada te quema el alma, recuerda, Asmodeo no regala nada, solo cobra, y siempre cobra caro. Gracias por acompañarnos en esta oscuridad. Duerme con la luz encendida. Nos vemos en la próxima, si el demonio lo permite.